Gracias, señor presidente. Señorías, me gustaría comenzar diciéndole, señor Marlaska, que me parece inaceptable su comportamiento. Primero, jaleando a los manifestantes y diciendo que eran concentraciones pacíficas cuando dejaron 22 policías heridos. Y después, amordazando a la policía para que no actuase. Hoy somos el hazmerreír por culpa suya. El hazmerreír del mundo de un país que no es capaz de garantizar la seguridad en un evento deportivo. Mire, señor Marlaska, dígame, ¿por qué estaba el delegado del Gobierno en el CECOR? Dígame, ¿por qué a pesar de preguntarle a los efectivos que estaban en las calles si podían garantizar la seguridad y haberle dicho que sí podían garantizar la seguridad, se dio la orden desde el CECOR de que replegasen y que inmediatamente paralizaran la etapa de la Vuelta? ¿Hubo un complot por parte del Gobierno para sabotear la etapa de la Vuelta? Señor Marlaska, la verdad se sabrá y vamos a pedir la transcripción de lo que sucedió en ese CECOR en el que se presentó el delegado del Gobierno de Madrid. Mire, no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza después del ridículo más espantoso que hizo usted. Hoy vamos a hablar de incendios y yo, por respeto a esta Cámara, a los diputados y a los senadores, no voy a decir lo mismo que hemos dicho en la comisión. Usted sí. Usted viene hoy aquí a cumplir un trámite, a leer los mismos papelitos que le han preparado en la semana pasada, sin importarle nada, sin mirar al futuro y sin decir absolutamente nada. Hoy vamos a hablar de incendios, pero por supuesto vamos a hablar también de abandono institucional. Hablamos en primer lugar de territorios que ardieron mientras el Ministerio del Interior miraba hacia otro lado, mientras las comunidades afectadas habían llegado al fin de sus fuerzas. Como le he dicho, esto no era un problema de competencias, era un problema de medios. Los medios extraordinarios del Estado ante una situación extraordinaria, como la que hemos vivido en los incendios. Esos recursos que las comunidades autónomas tuvieron que mendigar y suplicar al Gobierno de España. El Estado no llegó a tiempo y cuando el presidente del Gobierno se dignó a abandonar la piscina de la Mareta, no trajo nada más que la propuesta de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Así, un papelito que miré en la página de internet del Ministerio de 7 folios con 10 propuestas sin ningún dato, sin ninguna cifra, sin ninguna referencia alguna. ¿Sabe por qué? Porque se lo inventaron. Se lo inventaron esa misma noche para intentar tapar sus negligencias y su deficiencia respuesta ante los incendios forestales. Es vergonzoso. Usted ya compareció en comisión y sigue manteniendo el relato, un relato que no se sostiene, señor Marlaska. Y le voy a decir por qué no se sostiene. Primero, usted mintió en cuanto a las fechas cruciales de respuesta, para no tener que reconocer que actuaron tarde y cuando las comunidades autónomas se lo pidieron y el presidente Feijóo. Mire, titular en Extremadura, el Gobierno comunica a la Junta que no puede aportarle más medios para luchar contra el fuego. 16, el día 16. Parece que ya no había más medios. Pero dicen más. A pesar de que decían de que la UME estaba al 100%, se demostró que era falso. Nos estaban mintiendo. Simplemente cuando el presidente Feijóo pidió el despliegue total del ejército y de la UME, se incrementó en un 175% los efectivos. Y mire, señorías, para que vean que no les falta la verdad, les dejo aquí las actas todas del CNEN, dependientes del Ministerio del Interior, para que cotejen como desde el día 13 que el presidente Feijóo pide los efectivos de la UME, se incrementa un 175%. El día 13 solo había 537 efectivos de la UME desplegados y 199 vehículos de la UME. Al día siguiente que usted apareció, que también estaba en Lanzarote, había en ese momento ya 825 efectivos de la UME y 312 vehículos. Y seguimos sumando, hasta que el día 22 había 1.383 efectivos de la UME y 494 vehículos de la UME y 2.000 soldados. No tienen vergüenza. Si no los levantamos de la Mareta, seguiríamos quemando y ardiendo España, porque les importábamos un bledo. Así de claro, señorías. Mire, tardaron también en solicitar la ayuda al mecanismo europeo de respuesta. Sí, hasta que lo pidió el señor Feijóo, y por eso el otro día nos mentía con los aviones y seguramente después en la réplica seguirá mintiendo, a pesar de que todos los gallegos no hemos visto qué día llegaban los aviones. Después no hubo coordinación alguna por parte de la directora general. Si en 5 años no fue capaz ni de hacer el catálogo de
efectivos de los que se dispone. Por favor, no hubo ninguna coordinación. Las comunidades autónomas se ayudaron unas a otras sin tener que esperar a que nos enviaran la ayuda. Nos la daban, no teníamos que hacer como con usted, pedírsela y suplicársela. Es más, el Consejo de Protección Civil lleva desde abril del año pasado sin reunirse. Señor ministro, de verdad, ¿cómo puede estar amparando a una directora general que lo que tendría que estar en estos momentos era cesada? Tardó 4 días en llamar a las comunidades autónomas para pedir medios, igual que en la DANA. Están repitiendo lo mismo, señor Marlaska. Tendría que estar cesada, señor Marlaska. Y después inventan grupos de trabajo para que le hagan el trabajo a esta persona, que es totalmente ineficaz. Y entonces quiere que las comunidades autónomas le hagan el trabajo. Ya solo faltaría. Ella cobra mucho, que lo haga ella, que es quien lo tiene que hacer. Mire, señor Marlaska, el monte arde porque a alguien le prende fuego. No se puede desechar el tema de los pirómanos, como hizo algún ministro. Porque mire, hay 61 detenidos y 148 investigados. No tienen vergüenza intentar amparar a los pirómanos. No tienen vergüenza. Mire, no podemos limitarnos a apuntar al cambio climático como responsable de los incendios y después cruzarnos de brazos. Esto va mucho más de eso. Esto va del abandono del gobierno central a las zonas rurales. Va cuando se planifican carreteras, el funcionamiento del tren, las paradas. Va de hablar de dispersión poblacional, de envejecimiento, que no son caprichos de las comunidades autónomas, son necesidades a las que ustedes no dan respuesta. Tienen un ministerio que solo lo saben llamar para el título, porque después no hacen nada en el rural. Mira, abandono del rural es lo que hace usted, cerrar los cuarteles. Abandono del rural es recortar 100 patrullas del Seprona, patrullas que ahora serían eficaces en la lucha contra los incendios, ¿sabe? Y las ha recortado. Abandono del rural son los recortes de otros servicios básicos, como las infraestructuras, los cierres de cajeros, oficinas bancarias, oficinas de correos. El abandono del rural es que se recorten las paradas de los únicos trenes que tenemos. Por ejemplo, ahora recientemente en Agudiña y en Puebla de Sanabria. Casualmente 2 localidades afectadas por los incendios y ahora afectadas por un sinvergüenza como es el ministro Puente, que los va a dejar sin paradas de trenes y aún pretende cobrarle 3 millones de euros por verse afectado por los incendios. No tienen vergüenza, señorías. Y mire, abandono del rural es el nuevo mapa de transporte por carreteras. En Castilla y León se van a eliminar 346 paradas, en Galicia 26 paradas, en un despacho de castellana, impregnadas de fanatismo ideológico, sin tener ni idea de lo que es una vaca, señorías. Es que el abandono del rural es que el gobierno deje un 8% del medio rural sin banda ancha. Abandono del rural es que solo el 5% de los fondos europeos se han dedicado a zonas rurales. Abandono del rural es que sabiendo que el 70% del territorio español está en riesgo alto de incendios, ustedes solo dediquen a la prevención de incendios y a la gestión forestal el 0,3% de los fondos europeos. Y de ese 0,3 solo ejecutaron el 20%. En prevención y en lucha contra los incendios forestales. Abandono del rural es que no ha destinado fondos a mejorar la capacidad nacional de prevención y extinción de incendios, ni nuevos medios aéreos, es más, menos 46, ni sistemas digitales de vigilancia, ni reforestación, ni incentivos al pastoreo extensivo, ni a la motivación de los usos tradicionales del bosque. Señorías, ni estuvieron antes de los incendios, porque nos han abandonado, ni estuvieron durante los incendios, pues que han permitido que nos quemásemos, ni van a estar en la reconstrucción. A día de hoy siguen sin anunciar las ayudas, cuando ya algunas comunidades, como en Galicia, el lunes ya tenían cuantías ingresadas en las cuentas bancarias los afectados. A día de hoy sigue sin llegar el ejército para colaborar con las comunidades autónomas en las labores de limpieza, como se comprometió la señora Robles. A día de hoy seguimos esperando en las reuniones con las confederaciones hidrográficas para las actuaciones que son competencia de ustedes, del Estado. A día de hoy seguimos esperando la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica y la colaboración del Gobierno Central para realizar las obras de emergencia, protección, conservación y restauración forestal que deben llegar cuanto antes. Y a día de hoy usted sigue ahí, sentado, sin aprobar ayudas a quien lo ha perdido todo. Por favor, señor ministro, ¿qué más hay que hacer? Mire, la ciudadanía está harta de excusas. Lo que exigimos son medidas concretas, inmediatas y efectivas contra los incendios forestales. Las que no tuvieron en la DANA, ni tan siquiera en el volcán de La Palma. Los han dejado abandonados como hoy estamos los gallegos, los extremeños y los de Castilla y León. Mire, ustedes ante una emergencia solo ven el rédito político. Les perseguirá la infamia, fíjese bien, de que cada hectárea quemada solo contaban votos. Cada metro de fango solo contaban votos. Cada metro de lava solo contaban votos. Y eso les perseguirá toda la vida.
Señora Vázquez. Señora Vázquez, en el mismo sentido que ha pedido antes su compañera de que la ministra retirara las palabras y así ha accedido la ministra, le solicito que retire las palabras dichas sobre el ministro Puente, que además no se puede defender, que ha catalogado usted como sinvergüenza. Diga simplemente si las retiras o no. Gracias, favor. señor presidente. Es que el PSOE no ha pedido nada, lo está pidiendo usted. Me parece un poco Sí, el presidente, que puede de hacerlo muy mal oficio. gusto, señor Sí, presidente, de muy mal gusto. Supongo que algo sabrá de derecho, se puede pedir a petición o de oficio. En este caso, efectivamente, lo hago yo. Serán retiradas del diario de sesiones. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, intentaré ser lo más conciso y breve posible. En relación, pero sí quiero contestar a alguna de ustedes. Señora Vázquez, usted habla de que va a pedir la transcripción de unas concretas sesiones, en este caso de un CECOM, de este fin de semana. Yo le pediría que fuera así de fácil tener las transcripciones, por ejemplo, del CECOPI de Valencia, que no sé si están al alcance incluso de la autoridad judicial que las ha solicitado. Usted nos ha mostrado unas actas que parece que son del CENEM, de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, si no me equivoco, de este último mes de agosto, reunido entre el 12 y el 30 de agosto. Eso no me dirá que no es transparencia de este Gobierno, del Ministerio del Interior y de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. ¿Y sabe usted por qué? Porque estamos en el CENEM los 7 días y las 24 horas. Y la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, está 24 horas los 7 días de la semana, siempre que sea necesario. Lo que no sé si esto usted se lo ha preguntado al señor Suárez Quiñones, consejero de Castilla y León, quien yo hace mucho tiempo que no le he visto en ninguna actuación pública correspondiente a sus obligaciones, a diferencia de lo que ocurre con la directora general de Protección Civil y Emergencias. Quizás es porque unos nos tomamos el servicio público en serio y otros parece que se lo toman de otra forma. Habla usted y he pedido lealtad, y a mí aquí también me hace un poco, o me preocupa, que se nos intente siempre equiparar, como cuando se habla de insultos, agresiones verbales, etc. Yo es que creo que no he insultado nunca en mi vida, en los 7 años y algo más que llevo como ministro, en este hemiciclo. Y si no, por favor, díganme cuándo y dónde consta en algún diario de sesiones, o si yo he tenido que retirar. Y lo que digo de mí, digo del resto de ministros y digo del resto de diputados del grupo y diputadas del Grupo Socialista. Y lo decía porque la señora Jodrá, de Esquerra Republicana, hablaba también de equidistancia en este ámbito. No, mire, nosotros lo único que hacemos es responder a las utilizaciones que se está haciendo de una forma indebida de cualquier emergencia, de cualquier drama humano con víctimas, incluso en este caso y en el último de la emergencia de los gravísimos incendios que hemos tenido. Y en ese sentido le vuelvo a referir, nosotros la lealtad institucional máxima y la cooperación total. Por eso digo que desde el primer momento y en estos incendios se pusieron todos los medios a disposición de las comunidades autónomas afectadas y las comunidades autónomas que dirigían, evidentemente, la emergencia. Y se hizo todas aquellas solicitudes que llegaban al CENEM
de las direcciones operativas de las emergencias eran contestadas. Buena prueba de ello que es hasta el día 15 todos los consejeros, todos los presidentes de comunidad y presidenta de comunidad concernidos por las emergencias reconocieron que la coordinación era perfecta y que todos los medios llegaban ahí. ¿Pero qué pasó? Que hizo una solicitud el señor Feijóo el día 15 y todo cambió. Y se hicieron las solicitudes que ha recordado el señor Serrada, absolutamente ajenas a lo que era la dirección técnica y a las necesidades que la misma había requerido. Yo di un ejemplo y doy algún ejemplo. Solicitudes como de 15 puestos de mando avanzado por Castilla y León, cuando, como también expuestos, ¿saben cuántos puestos avanzados tiene Castilla y León, la Junta, para toda la comunidad autónoma? 2, y pidieron 15. Evidentemente, vuelvo a referir aquello cambió todo y esa fue otra de las razones. Pero vuelvo a decir, se pusieron esos medios, se puso por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias inmediatamente a disposición también y se solicitaron los medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El propio día 11 de agosto, vuelvo a repetir, ya en previsión y como el día 9 de agosto ya había habido 9 incendios en Sistema Operativo 2, se refirió al Mecanismo Europeo de Protección Civil la posibilidad más que probable de que fuera interesada su cooperación para proveernos de medios aéreos fundamentalmente y también terrestres necesarios para combatir los incendios. Y el día 12 se formalizó la misma. El día 12 de agosto, es decir, y los aviones, 2 de los aviones franceses que fueron los primeros, los Canadair franceses, llegaron el día 13 y estaban trabajando ya el día 14. Y así se siguieron activando todos los dispositivos. Y me gustaría que se reconociera el trabajo del conjunto de la Unión Europea, del Mecanismo Europeo de Protección Civil y de todos los países, los 11 países que pusieron a nuestra disposición medios necesarios en ese sentido. Bien, voy a ser en ese sentido algo breve. Ustedes hablan en cuestiones como el Seprona o la desatención de señora Vázquez de este gobierno. Les referiré que me llama la atención cuando, como ya se lo he dicho en más de una ocasión, este gobierno de lo que se ha preocupado es de dotar de más personal tanto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Y en lo que corresponde al Seprona, que hay que reconocer un trabajo importantísimo desde hace mucho tiempo en la prevención como en la lucha contra los incendios, se ha aumentado, se ha incrementado su plantilla en un 7%, con lo cual no sé qué me está usted refiriendo al respecto y también dotándola evidentemente de muchos más medios. Ustedes hablan de los pirómanos, eso me recuerda al señor Feijóo, que parece que también hace del desconocimiento y de la ignorancia una forma de actuar en política. Y se lo digo porque según el señor Feijóo, con poner una pulsera telemática a los pirómanos ya tenemos solucionado los incendios de sexta generación, etcétera. Cuando, le vuelvo a decir, los pirómanos, y se lo ha dicho la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y se lo dice el Seprona, no son más que los causantes, más del 3% de los incendios. Porque una cosa es el incendiario y otra cosa es el pirómano, y ya se lo he explicado en alguna otra ocasión. Me quería hacer alguna referencia, si no me le importa, sobre también esa equidistancia, se me ha olvidado decirlo, la equidistancia a la que hacía referencia o la señora Jordán de los insultos. No sé si ha retirado todavía, como le ha referido el vicepresidente primero, quien antes presidía, señora presidenta, retirar el calificativo al ministro Puente de sinvergüenza. Quiero decir que lo tengo aquí apuntado por si no lo ha hecho, pues yo, no sé si de oficio o de parte, me gustaría que retirara ese insulto. Habla también usted, señora Vázquez, de la prevención. Pues ya sabe, y lo ha dicho la vicepresidenta tercera, son datos objetivos y constatados
que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha incrementado en prevención un 50% del presupuesto. ¿Pero qué ha ocurrido, por ejemplo, en comunidades como Andalucía? Pues que lo ha reducido un 42%. Ha pasado de 87 millones a 38 millones en prevención. ¿Qué ha pasado con Castilla y León? En el 2009 no es que tuviera un presupuesto importante en prevención, 10 millones, pero es que ahora tiene 1 millón de euros. Esa es la diferencia a las que usted hace referencia. Ayudas, también me hacía indicación de las ayudas. Mire, en ese sentido le digo que el Gobierno y el Consejo de Ministros del día 26 de agosto, todavía estando vigente la emergencia en lo que es la fase de respuesta, ya acordó la zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y ya con estudio y evaluación de los daños. No han pasado ni 15 días, estamos en fase de evaluación y trabajando con las subdelegaciones y las delegaciones de gobierno en ese sentido. Señorías, señor ministro, me da vergüenza que un ministro del Interior apoye más a los violentos que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora nos acaba de decir que las vallas se cayeron. Ya solo le falta decir que se autolesionaron los policías. De verdad, no tiene vergüenza. Y mire, hablando de Kale Borroka, de eso sabe usted mucho, porque es con los que pacta cada semana los de Bildu y estos, los que lanzaban adoquines en Cataluña a los policías y guardias civiles, mientras los dejó tirados tomándose usted posiblemente un gin tonic en Madrid. ¿Se acuerda? Esto sí que es Kale Borroka. Pero mire, no voy a hablar de lo que usted quiere, voy a hablar de los incendios, porque ya veo que usted no nos ha dicho ni qué va a hacer, ni cómo lo gestionó, ni nada. Mire, le voy a decir una cosa, señorías, como cuestión previa. ¿Les pareció mal de que a Puente le llamara sinvergüenza? ¿Verdad? ¿Les pareció mal? Sí. Es que lo hice ya para ver cómo pensaban. Fue lo mismo que le llamó al señor Mañueco. Se escandalizaron, ¿eh? Se escandalizaron. Pues yo lo retiro porque tengo más educación que el señor Puente. Y voy a decir que no tiene vergüenza. ¿Les parece mejor? Pues ahí lo dejo. Mire, señorías, hablábamos aquí de incendios y hablamos de muchas cosas, entre ellos de presupuestos. ¿Saben cuál es el presupuesto del Gobierno de España para los incendios forestales? Está aquí, 98 millones de euros. ¿Sabes cuál es el presupuesto, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana? 190 millones de euros. Andalucía, 257 millones de euros. Cataluña, 300 millones de euros. Castilla y León, 200 millones de euros. Galicia, 200 millones de euros. Pero si los duplicamos en presupuestos. ¿Pero de qué me están hablando aquí de presupuestos? Mire, señoríos, es que no tienen ni idea. Y después al señor diputado del BNG, que no está, pero bueno, que lo vea después en el vídeo. Mire, señor Rego, la decisión tomada hoy por el Gobierno de Sánchez de presentar un recurso contra el dictamen de la Unión Europea que anulaba la prórroga de la AP9 es también responsabilidad del BNG, señor Rego. El BNG es socio de investidura. El BNG apoya siempre al Gobierno de Sánchez, incluso hoy en los incendios, en la gestión de los incendios, y aunque los gallegos no reciban ni un euro, y está apoyando a Sánchez y al señor Marlaska. Y si los gallegos van a seguir pagando el peaje de la AP9 es por culpa del BNG. Señor Rego, rompa ya su alianza eterna con el PSOE y defienda de una vez por todas a Galicia. Deje de ser el títere de Sánchez, porque usted es muy fuerte en Galicia, pero aquí es muy sumiso y obediente a Madrid. Usted no está representando a los gallegos, señor Rego. Hoy acaba de demostrarlo con una tragedia en la que a ustedes solo se les vio en las manifestaciones, igual que a Yolanda Díaz, y no apagando los incendios. Y mire, habla usted del cambio climático, la importancia que le dan al cambio climático. Señor Marlaska, ¿ha leído hoy El País? ¿Ha leído El País? Señores, mire, ya no solo es que no tengan cuantías, aportaciones, unos dibujitos magníficos. ¿Sabe por qué lo hicieron deprisa y corriendo esa noche? Para intentar tapar lo que no habían hecho en los incendios. Hasta han puesto, leo hoy El País, un bosque de Estados Unidos. Ni tan siquiera tuvieron tiempo de poner una foto de un bosque español, de la península ibérica. Madre mía, es que son ustedes, de verdad, unos fake. Esto es todo lo que le importa el cambio climático, por favor. Y mire, hablar de incendiarios y de pirómanos. Yo de verdad que el ministro del Interior no le dé importancia a que haya 64 detenidos y 148 investigados me parece escandaloso. Le voy a decir lo de la pulserita. Mire, le voy a poner un caso.
En Berín detuvieron a un pirómano que tenía 3 años de cárcel y que además tenía un orden de alejamiento y casualmente estaba plantando fuego y 500 vecinos han sido desalojados. Pues si tuviera esa pulserita sabríamos que estaba allí. Fíjese usted, ríase usted, que usted para eso se ríe mucho. El nivel 3 que decía Esquerra, yo digo lo que decía el señor Marlaska, palabras del señor Marlaska. Asegura que la actuación de las comunidades autónomas ha sido la adecuada y no va a declarar el nivel 3. Son los que conocen el terreno y los dispositivos. Entonces, ¿a qué se venían manifestando en Castilla y León los diputados del PSOE pidiendo el nivel 3? Mientras Marlaska decía que las comunidades autónomas lo estaban haciendo correctamente. ¿En qué quedamos? ¿Lo estaban haciendo o no lo estaban haciendo? Y mire, lo de las ayudas, de verdad, hoy nos vamos otra vez sin una orden de ayudas. Cuando fueron los incendios del 2022, en mi tierra, en el barco de Valdeorras, hemos tardado 2 años en cobrarlas. En la Dana solo han cobrado el 30% de las ayudas. En el volcán de La Palma siguen viviendo en barracones. Ya no solo es que no nos ayudasen en la emergencia de los incendios, sino que ahora nos dejen abandonados y todo el marco parlamentario, o casi todo, esté guardando silencio y que a día de hoy no sepamos ni las ayudas. Le pongo el ejemplo. En Ourense, el lunes, los afectados empezaron a cobrar en sus cuentas bancarias las ayudas. Empresas, viviendas, ganaderos, autónomos. Y eso a día de hoy con ustedes no lo sabemos. Mire, señor Marlaska, el claro ejemplo de que ha fallado la directora general de Protección Civil es que el señor Sánchez quiere crear una agencia de emergencias. Ese es el ejemplo de que han fallado, porque si no, no sé a qué viene decir que quiere crear una agencia de emergencias si todo lo hiciera bien. Mire, señor Marlaska, hoy nos vamos peor que llegamos. Creía que usted iba a traer alguna propuesta, que iba a hacer algo contra el abandono institucional que sufrimos en los pueblos y no ha dicho absolutamente nada. Porque le voy a decir una cosa, ustedes se están comportando con los bosques como si fuera un jardín que se puede cortar el césped cada fin de semana y están haciendo la tontería de decir que los incendios se apagan en invierno y yo le invito que venga a mi pueblo y verá usted que lo que ha desbrozado a las 2 semanas vuelve a crecer. Así mal vamos. Si desde la Castellana, donde usted está, pretende apagar los incendios, porque como digo, no tienen ni idea de una vaca, ¿sabe? Ese animal con cuernos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy brevemente. Señora Vázquez, no haga trampas. No haga trampas porque si ponemos como presupuestos tanto los medios para la prevención como los medios para la respuesta, pues claro, de las comunidades autónomas el presupuesto se incrementa. Nosotros, si ponemos también los medios de respuesta, no solo son los de prevención del MITER, los de respuesta del MITER, que son todas las BRIF, los de respuesta con medios aéreos, como es la UME, Ministerio de Defensa, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que intervienen. Con lo cual, solo le he dicho que en prevención Andalucía ha reducido un 42% y que Castilla y León, por ejemplo, ha pasado de 10 millones en 2009 a 1 millón en 2024-2025. Y con lo cual, y yendo al fondo, no diga una fotografía, si esa fotografía es de un bosque americano, de un bosque de la estepa siberiana o de donde usted quiera. Vaya al fondo y, por favor, entren al debate sobre el Pacto de Estado. Léalo, aporten todo lo que sea importante al respecto.